Hola, vamos a continuar con ejercicios del benceno. Tenemos un problema con dos apartados en el que nos piden explicar mediante un mecanismo estas transformaciones y vamos a empezar por el primer apartado en el que el benceno va a reaccionar con un éter en presencia de ácido sulfúrico para formar pues un biciclo. El benceno va a condensar con la cadena del éter y nos va a formar ese biciclo. Bien, lo primero, vamos a partir de nuestro éter. El éter tiene un átomo básico, que es el oxígeno, porque posee pares solitarios sobre él, y la presencia del ácido sulfúrico, que se disocia generando protones, va a permitir la protonación del oxígeno del éter. Esta protonación origina un buen grupo saliente. El oxígeno protonado, positivo, se comporta como grupo saliente y dado que está unido a posiciones terciarias, a carbonos terciarios, se va a marchar como grupo saliente de una de las dos posiciones, de la de arriba o de la de abajo. Y esto va a dar lugar a la formación de un carbocatión de gran estabilidad, que es un carbocatión terciario. A ese carbocatión a continuación le atacará el benceno. No vamos a protonar aún el OH de abajo para sacarlo como agua, porque generaríamos un intermedio muy inestable, lo que no tiene sentido, y por tanto hacemos primero la reacción con el carbocatión terciario que hemos generado arriba. El benceno, al atacar con su nube pi, va a perder su aromaticidad y nos va a formar este enlace carbono-carbono entre una de las posiciones del benceno, por ejemplo este carbono, y el carbocatión. La parte de abajo de la cadena nos queda igual que de partida. Tenemos aquí una carga positiva y aquí un hidrógeno que se va a perder para que rearomatice la molécula, el benceno. Ese hidrógeno que se pierde se lo llevan las bases del medio, se lo van a llevar los hidrógenos sulfatos. Debemos tener en cuenta que una vez que el éter se protona, en el medio nos van a quedar hidrógenos sulfatos. Toda especie con carga positiva tiene un contraión negativo y ese hidrógeno sulfato recoge este hidrógeno para ayudar a la rearomatización del anillo y nos permite ver cómo el ácido sulfúrico está actuando de modo catalítico. Bien, una vez que se ha producido el ataque del benceno a ese carbocatión y ha rearomatizado, se repite la reacción en la parte de abajo de la molécula. Los protones del ácido sulfúrico vuelven a protonar el hidroxilo que tenemos en la molécula. Lo vuelven a convertir en el ion oxonio, que es un buen grupo saliente porque se va en forma de agua. Ion oxonio que abandona la molécula porque forma un carbocatión terciario. Nunca debemos sacar un grupo saliente si el carbocatión no tiene estabilidad. Un carbocatión primario normal no lo podemos formar. Tiene que ser, como mínimo, secundario o terciario. Es verdad que existen carbocationes primarios que tienen estabilidad, como los alílicos o bencílicos. Pero a no ser esos casos, no debemos dibujar carbocationes primarios para explicar mecanismos. Bien, y por fin, el ataque de nuevo de la nube pi del benceno sobre ese carbocatión que acabamos de formar nos va a generar ya el producto final. De nuevo el benceno, siempre que ataca, pierde su aromaticidad, generando un catión ciclohexadienilo que en una etapa posterior rearomatiza por pérdida de este protón que van a recoger las bases del medio, como por ejemplo los hidrógenos sulfatos. Y eso ya nos genera el producto final
en el que, como podemos ver, se han formado dos enlaces carbono-carbono, que son este y este, entre los carbonos que tenían el oxígeno del éter cíclico y los carbonos del benceno. Bien, y también observamos esta pérdida de agua que nos indica aquí el problema, que tiene lugar precisamente en este paso. Aquí es donde se produce la pérdida de agua. Ahora vamos a pasar a al apartado B. En el apartado B tenemos de nuevo un benceno que reacciona con un compuesto cíclico, un ciclo de 4 con un CH2Br y presencia de AlBr3 como catalizador, como ácido de Lewis, para obtener un producto, un derivado del benceno con un sustituyente que es un ciclopentilo. Bien, pues vamos a plantear esa situación. Voy a copiar el reactivo de partida. Vamos a copiar ese ciclo, ese compuesto halogenado. Lo tenemos en presencia de AlBr3. El AlBr3 es un ácido de Lewis, interacciona con los pares solitarios del bromo y tira de él. Se lo intenta llevar, pero no puede, porque está en una posición primaria. No podemos sacarlo. De manera que simultáneo a la pérdida del bromo se va a producir la transposición de esta cadena. Podemos pensar en otra posibilidad que es quizá más lógica, más habitual. Voy a dibujar el producto que resulta. Vaya, sale ahí un poco grande esto. Vamos a pintar el producto que resulta. Voy a dibujarlo en principio de una forma un poco retorcida, con el objetivo de que se pueda entender un poco lo que ocurre. Esta cadena que tengo dibujada en rojo está unida a este carbono. Se suelta de él y pasa a unirse a este. Se conoce como una transposición. Es una transposición de cadena. Una transposición de cadena. Y el objetivo es generar un carbocatión estable. El carbocatión va a quedar aquí en este carbono. En el carbono del que parte la cadena. Se transpone hacia el carbono del bromo, se pierde el bromo, que se va con el aluminio, y obtenemos este carbocatión que, bueno, dibujado un poco curioso, es un catión sobre un ciclo de 5. Podemos pensar en otra posibilidad. Debemos, lo primero, descartar una opción que quizá se te esté ocurriendo, y es la opción de sacar el bromo y pintar un carbocatión en la posición primaria. Esto no debemos hacerlo. Aunque después vayamos a transponer algo hacia él, este carbocatión primario para nosotros está prohibido. Es un carbocatión a través del cual no explicaremos mecanismos, porque es muy inestable. Una vez comentado eso, la otra opción que tenemos es la de transponer un hidrógeno, que es muy habitual. Cuando en una molécula tenemos un hidrógeno, pues es muy habitual realizar la transposición del hidrógeno y simultáneamente sacar el bromo. Esta sí sería una opción viable, que generaría un carbocatión que parece interesante. Un carbocatión en esta posición, carbocatión terciario. ¿Pero qué problema tiene? Es un carbocatión tensionado, con un ángulo de 90 grados. Los carbocationes, para tener estabilidad, aparte de la sustitución, requieren ángulos de 120 grados, lo que les permita, lo que evite tensiones. Un ángulo de 90 grados supone un carbocatión con mucha tensión, y por tanto es mejor un carbocatión secundario sobre un ciclo de 5 que un carbocatión terciario sobre un ciclo de 4. El ciclo tiene tensión, por tanto energía e inestabilidad, y el carbocatión también la tiene y por tanto resulta inestable. Bien, entonces comentadas esas dos cuestiones, voy a borrar esto porque no son opciones viables por lo que comento, y la opción más razonable es la de arriba, una transposición hacia un carbono secundario, pero sin tensión, con ángulos de enlace en torno a los 120 grados. Bien, ahora el benceno que tenemos en el medio va a atacar a ese carbocatión. El benceno es un nucleófilo
débil, pero suficientemente es capaz de atacar a una especie positiva o a un protón, a un carbocatión, y esto pues nos va a dar pues una reacción muy famosa llamada alquilación de Friedel-Crafts. Se va a dar la alquilación de Friedel-Crafts. Carga positiva abajo, y ahora rearomatizamos el catión ciclopentadienilo por pérdida de ese hidrógeno que se lo llevarán bases del medio, como por ejemplo el AlBr4- que se ha formado, recoge ese hidrógeno y posteriormente descompone en AlBr3 y HBr. En este caso el subproducto de la reacción será HBr, bromuro de hidrógeno. Bien, y de esta manera, después de rearomatizar, conseguimos nuestro producto final. Este apartado B tiene la peculiaridad de que el aloalcano que utilizamos en la Friedel-Crafts va a sufrir una transposición especial, una transposición de cadena, que nos va a permitir conseguir un carbocatión secundario a partir de un aloalcano primario, pero requiere de una transposición concertada.